2000 feet. Into the ag, 47 degrees. ¡Güey! Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro bonito capítulo. Bueno, más bien con el panorama histórico mundial en el que tenemos ahorita. No lo puedo hacer con tanta emoción. Bienvenidos ¿Cómo no, amigos. güey? La vida es buena. Solo le va, Otro bonito le va culero a otra capítulo gente que no somos nosotros, de Historia para Tontos. Su podcast en el que dos amigos tristes platicamos de historia para hacerlo para ustedes un poquito más prehispánico. Un poquito más prehispánico e interesante porque ustedes lo pidieron. De hecho, no lo han pedido, güey, pero yo lo pedí. Sí, es que justo, eso iba a decir, de que yo tengo un amigo que me escribió y me dijo, oye, güey, estoy bien emocionado, güey, me encantaría que en Historia para Tontos Podcast tuviera un capítulo, parte 3, ese amigo se llama Tecaihuatl Macías, está sentado enfrente de mí en este bonito podcast. Entonces, pues bueno, como ya leyeron en el comentario y ya escucharon, el día de hoy vamos a platicar sobre Teotihuacán, parte 3. A huevo, aplausos, Parte aplausos. 3. No, Spoiler alert, al final del capítulo vamos a sacrificar a Iker. Sí, sí. Para honrar las tradiciones, ¿no? Para honrar las tradiciones. Y también parece ser que vamos a tener que invitar a Flor todos los días, porque cada día pasa algo nuevo. No mames, güey, pero qué pedo. O sea, yo estoy sorprendido de que hace mucho no pasaban tantas cosas, güey. Sí, de hecho apenas grabamos un video ensayo aquí en Malafama Studios, en el que una amiga dijo una frase de Lenin, ¿no? Que justo lo justificamos diciendo hizo cosas terribles, pero tenía buenas frases, que dice de que hay décadas en las que no pasa nada y hay semanas en las que pasan décadas. Y esta semana no fue la excepción. Bueno, estas últimas 2 semanas no fueron la excepción. Pasaron muchísimas cosas. Ya sabemos que Ucrania perdió la guerra. Sí. A ver, hoy miércoles 12 de febrero, porque no sé cuándo salga este capítulo. Hoy miércoles 12 de febrero se han anunciado muchas cosas, ¿no? Uno, aranceles al acero al 50% a Canadá y a México. Sí. Lo acaban de anunciar hace 12 minutos. 2. Ya el secretario de Defensa de Estados Unidos anunció que, que Ucrania se tiene que sentar a dialogar con Rusia porque genuinamente ya, o sea, no lo dijo en sí, pero dijo es imposible que regresemos a las fronteras del 2022 y mucho menos a las del 2014. Ya. ¿No? O sea, ya les dijeron así como, güey, ya perdió Ucrania, güey. Pero, güey, no solo perdió Ucrania, güey, perdió la OTAN. Perdió la OTAN, güey, perdió la comunidad internacional. Sí, güey. Ya se salieron del Acuerdo de París de nuevo. Ya se salieron del Acuerdo de París, el Acuerdo de los Derechos Humanos. Eso, güey, no mames. Aparte, los únicos 2 países, o sea, bueno, se salieron 2 países del Acuerdo de París y el de los Derechos Humanos, güey. Estados Unidos, evidentemente. Adivinen. Y Argentina. Y su perrito faldero. No mames, güey, ¿qué pedo con Milei, güey? No, espérate, güey, acabo de ver una entrevista que le acaban de hacer al vato, güey. Que le preguntan, ¿por qué no ves que Milei es libertario, no? Libre mercado, neoliberalismo. Y le preguntan, o sea, de que le preguntan, oye, güey, o sea, tú que estás en contra del proteccionismo, que estás en contra de la injerencia del Estado dentro del comercio de un país, ¿no? ¿Qué piensas sobre los aranceles que está imponiendo Donald Trump como métodos proteccionistas? ¿No? Sí. Porque para los que no sepan, y se los explico raro, los aranceles, rápido, perdón, los explico raro. Se los explico rápido. Los explico raro. Eso es Historia para Tontos Podcast. Si no lo saben, aquí explicamos las cosas raro. Pero por eso están aquí. Entonces, las aranceles como método de proteccionismo es básicamente imponerle un precio alto a un producto que tú también produces, ¿no? Para que justamente defender la economía local. Es decir, si Estados Unidos produce carros, ¿no? Y los carros cuestan $30,000, pero resulta que China está exportando carros a Estados Unidos, pero cuando llegan ya con todo de exportación, el carro cuesta $15,000. Sí. Entonces, güey, es un carro a mitad de precio. Obviamente la gente va a preferir que de la misma calidad, ¿no? Exacto. O sea, hay que destacar, porque los carros chinos casi todos son buenos, excepto MG. Ustedes no. Pues todavía no sabemos de casos, ¿no? De compradores de segunda mano de carros chinos, porque todavía no. O sea, todavía son nuevos. Tú quieres comprar un carro de segunda mano chino en México, lo más probable es que tenga 1 o 2 años, que eso es un carro nuevo. O sea, todavía no sabemos qué pasará. Estamos por ver. Entonces, hagan de cuenta que pues, lo que hace Estados Unidos es imponerle aranceles a los carros chinos para que los carros cuando lleguen a Estados Unidos cuesten $35,000, sí, ¿no? Y los carros estadounidenses pues cuesten $30,000. Sí. Entonces la gente va a preferir justamente
¿cómo se llama? Pues comprar los Sí, carros los carros. estadounidenses, pero también funcionan como medidas de sanción. ¿Y cómo funcionan estas sanciones? Pues hagan de cuenta que, por como le está pasando a México, que pues México exporta acero, ¿no? Y que acaban de anunciar los aranceles del acero. Entonces, pero hay otros países, y les dicen, ¿te podemos imponer los aranceles? Que de hecho se los va a poner a todo el mundo, güey. Tampoco se crean que solo es a México y Canadá. Sí, ajá, Ya exacto. anunciaron que es a todo el mundo. Pero pues hagan de cuenta que lo que van a hacer es decirle a México, ¿sabes qué, güey? Te voy a imponer aranceles del 50% al acero porque no estás combatiendo el narcotráfico. Sí. ¿Qué significa? Que va a haber otro país que diga, a huevo, entonces voy a aprovechar yo de que el acero mexicano es muy caro y la gente no lo va a querer comprar, o sea, la industria estadounidense. Entonces yo a Alemania, que produzco acero, entonces voy a mandar acero alemán que va a ser más barato, entonces Ya. eso afecta a México. Sí. Esas son las dos maneras que funcionan los aranceles, pero le preguntaron a Milei así como, güey, ¿qué piensas de eso? Porque eso está totalmente en contra Sí, de lo que del libre piensas, mercado, de lo que güey. piensas tú, güey. Ajá. Y el cabrón lo dijo así. No, es que Donald Trump lo que hace es son estrategias económicas para poder beneficiar a su propio país. Y es así como, güey, eso es pinche libre mercado, güey. Sí, ajá, exacto. No que muy libre mercado. A ver, compite con China. Sí, güey, justo. Güey, ¿tú sabías que China produce todo el acero de México en un mes? Lo que produce Sí, sí, México sí. en un año, Es güey. impresionante. No mames, güey, qué pedo con los chinos, güey. Es impresionante. Está Pero mira, cabrón, también creo que hay que darle crédito donde crédito se merece. Y no sé si viste la conferencia que dio de Brad sobre los precios del acero, que me encantan estas conferencias de Brad y ahorita con Claudia Sheinbaum, que al parecer, o sea, sí son para el pueblo de México, pero saben perfectamente que las van a pasar en Estados Unidos, entonces las hacen de que con gráficas y todo, Sí, es de sí. que aranceles para tontos por Marcelo Ebrard. Y de que, güey, te lo pon seguro de que alguien del equipo de Donald Trump lo vio y, güey, pues aplausos a este güey, porque la neta lo explicó bastante bien. O sea, lo explicó con bolitas y palitos. Y es de que, güey, pues cualquier cosa. Porque México está en un superávit comercial con Estados Unidos. Sí, O sea, claro. de que, Tenemos el PIB más alto de la historia. Sí, tenemos el PIB más alto de la historia, aunque la inflación está de la verga. aunque la inflación está. Pero ya verga. bajó también. Sí. Ha bajado la inflación. Ahí a vamos, pesar de ahí todo. vamos. México está creciendo. bien. Muchas gracias a todos. Mire, por- yo no soy morenista, ¿no? Ching su madre Andrés Manuel López Obrador. Ching. Pero la neta tengo que aceptar que Claudia Sheinbaum ha hecho buenas cosas. O sea, en temas de comercio y relaciones exteriores, güey, que nosotros pues, es lo único que leemos, Sí. lo ha hecho bien, güey. Sí. En otros temas son otras cosas. ¿no? Sí, no, pero al ponerse la camiseta y defender al pueblo mexicano, creo que lo he hecho bastante. Sí, lo ha hecho bien. ¿Viste el anuncio de los microchips mexicanos? No. Güey, como está este pedo de que también anunció del sistema de sustitución de importaciones otra vez. Ya. Un sistema que teníamos en los 50 que fue muy exitoso y después la cagaron. Güey, dijo que, o sea, y mandó a ingenieros expertos y todo. Fíjate que eso me gusta de las mañaneras de Sheinbaum, güey. Que no es como AMLO de que él intenta hablar todo y explicarlo, sino que la vieja es como... Ajá, sí, de que, a Vamos ver, a hacer Ebrard- microchips y traje este ingeniero experto sí. en no sé qué, bla, 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 egresado ¿De tal lugar? Ajá, de Harvard de Toluca. Y es así como de... Y les va a explicar qué pedo, ¿no? Y estuvo buena la conferencia. O sea, solo falta que lo hagan. Y así como... ¿Y dónde van a comprar el coltán? También de la República Democrática del Del Congo. Congo. Genocidas. Sí, Yo vi lo de los coches que quieren hacer mexicanos. Están También. bien los churpios, ¿no? Sí. ¿Viste los diseños? Sí, están chafones. Pero bueno, si se les hace, ya tendremos coches mexicanos. Pues ya hay uno. El Bult. ¿El Bult? No, yo hace mucho no me entero. No me entero, güey. Ese es un supercar, ¿no? Güey, está muy cagado que los coches mexicanos entraron a México. Digo, los coches chinos entraron a México por Electra. Sí, ¿no? Gracias, Salinas Pliego. Sí, güey. Qué cagado, güey. No, ni lo mencionen, güey. Ni lo mencionen. Güey, te imaginas. No. Acuérdate que Salinas Pliego algún día nos va a comprar, entonces no Ajá, podemos no, hablar algún día mal. nos va a gobernar, güey. Si le va mal a Claudia Sheinbaum, no lo dudes que se va a trepar ese loco, güey. Un día va a llegar y va a comprar historia para tontos y de repente van a decir, pero recuerden que hoy hay 50% en todos los electrodomésticos en Electra. Sí, exacto. Plazos de 35 Güey, pesos pero por nos el resto llevarían de a tu ver al vida. Mazatlán a jugar, güey. ¿No ves que es dueño del Unas por Mazatlán? otras, unas por otras, unas por Unas otras. por otras que perdieron Unas por contra el otras. Puma. Pero ahora sí podemos pasar a los comentarios. Se van a enojar las personas que dicen que nada más hablamos y no llegamos al tema. Podemos leer 2 que 3 comentarios. Yo Oigan, tengo... Ajá, tú. Yo tenía un comentario que nos mandaron ayer, una amiga nuestra, una podescucha que vino a México, que dice así, se llama No manches, se borró,
Se borró el comentario, puso la coma. Ya, Ajá. lo tengo aquí en el screenshot. Dice, queridos Ikeriteca, espero que se encuentren bien. Creo que este mensaje estará en su zona horaria porque me encuentro en México. Era mi sueño de vida estar acá y escucharlos ustedes de hablar de México solo aumentaba las ganas. El país es precioso, su gente maravillosa y la historia se respira en cada lugar. Huevo. Vine con 2 amigas, estuvimos en la Riviera Maya y fuimos a Chichén Itzá y ya mañana vamos a Teotihuacán, que Huevo. siempre recuerdo cómo se pronuncia gracias a ustedes. Eso. Los quiero mucho, Torotos. Gracias por mostrar su país en el podcast. What is the Dano, question? te queremos muchísimo. Muchas gracias por escucharnos Es y aquella. ojalá te haya encantado México. Acuérdense que es Teotihuacán, no Teotihuacán. Teotihuacán, exactamente. Teotihuacán. Es como las papas, los cázares. Yo la verdad quiero agradecer, güey, a todos los fans de La Cotorrisa, güey, que fueron a ver nuestro episodio o escuchar nuestro capítulo con Sí, Slobodsky, qué güey. chido. Bienvenidos, porque muchos se Porque quedaron, güey. Muchos se quedaron, muchos les gustó, güey. Entonces, está padre porque eso significa que cada vez hay más gente interesada en la historia. ¿No? Agradecido con los Slobodsky, güey, que haya venido. La neta fue un gran capítulo. Sí, Lo gracias vamos a por venir, invitar más Slobo. seguido. Y güey, pero generalmente es nuestro capítulo más escuchado, güey. Sí. O sea, 168,000 reproducciones en YouTube, güey. Sí, Crecimos el doble de seguidores, El güey. efecto cotorriza O sea, el efecto es grande. cotorriza es grande. Ya por eso le digo que esos cabrones tienen monopolizado el pinche podcast en México. No mames, güey. Ya suéltenlo 3 pesos. güey. No, pero pues gracias, Lobo. Ya tenemos pendiente de invitar a Ricardo también. Sí, sí, sí. Para que aprenda un poco de historia igualmente. Qué padre. Y también, por favor, coméntenos a quién más les gustaría que trajéramos, porque justamente tengo un comentario sobre eso del capítulo de Slobo, Ajá. que dice: esos romanos eran y son unos loquillos. Desde el privilegio de haber podido viajar a Roma, me tocó ver varios tiros entre ellos mismos. Ya no sé si sabía si era el calor o simplemente su manera de resolver las diferencias. O sea, los romanos están locos. Saludos, Historia para Tontos. Postdata, inviten al doctor Francisco Mendoza de La Verdadera Historia de México. Yeah. Solo me puedo imaginar a Teca y el Doc en una buena discusión de Porfirio Díaz. Ah, bueno, y ese día Claramente no nos vengo agarra- yo. Chinga, ¿cómo se llama ese pendejo? No mames, güey. El doctor es aquel, güey. El doctor es aquel. Yo siempre les voy a recomendar que si a ustedes les gusta la historia un poquito más seria, mejor documentada y con buenas fuentes de esa historia de México, vayan a escuchar La Verdadera Historia de México de Urus Radio, donde está el doctor Francisco Mendoza. Yo lo escucho en el gimnasio, güey. Sí, es bueno. Es muy bueno, pero es un documental un poco... pues, Sí, más aburrido, más- la neta. Ajá, Sí, sí. sí, sí. Sí, les Sí, puedo ni decir modo, que ni si a modo. ustedes de repente les aburren nuestros capítulos, no mames, con este güey es para gente que neta es fanática de la historia, güey. historia y de los datos duros, ¿no? Algún día vendremos aquí, nos caeremos nosotros el hocico y dejaremos a ustedes decidir si les gusta ese tipo de historia o les gusta más digerida por Ikeriteca. Ajá, exacto. Ah, y también por aquí dije que... uno que dice que tu voz se parece a la de Ricardo Pérez, güey. ¿La de Ricardo? Ajá, y otro que dice, pensé que el Teca era delgado. Chinga su madre. Pues mira, yo aquí tengo uno del capítulo de Flor, de mi Gobea, que no sé si es un capítulo positivo o negativo, pero dice, gracias a ustedes dejé de tomar pastillas para dormir, corazón. Gracias, que- I guess. Gracias. Y yo leí sus comentarios también. Me mentaron mucho la madre. Me mentaron mucho la madre. Tengo que disculparme porque la neta, güey, y ya de hecho ya lo pensé, güey, de que cuando hablamos de geopolítica, al Chile sí me emociono bien perro, güey, y no me doy cuenta que no los dejo hablar y no interrumpo. ¿No? Y ya interrumpo mucho, güey, que fue un comentario que pusieron ahí. Entonces ya decidí, Iker, que voy a abrir geopolítica para tontos. Geopolítica güey, para donde tontos. Me van a escuchar a mentar madres y hablar sobre geopolítica durante 1 hora y media, donde voy a interrumpirme a mí mismo de una manera muy estúpida, ¿no? Entonces, próximamente vamos a tener ya el tercer podcast de Historia para Tontos, aparte de, acuérdense, de Mitología para Tontos, que no sé si has seguido grabando ese pedo. ¿Cuál? Sí. De hecho, esta semana empieza de nuevo Mitología para Tontos. A huevo. Termina el hiatus y empezamos otra vez con el podcast de mitología. De huevos. Mira, Y yo yo aquí voy a abrir Geopolítica para Tontos, justamente ya para hablar todos estos temas de Donald Trump, de Siria, de Afganistán, Sí. de Milei, de etc. Que van a ser básicamente noticias, pero bien analizadas. Bien analizadas. Así que el Iker ya me dirá si quiere participar o no. Sí, para que nada más venga. aquí en Malafama Studios. Aquí en Malafama Studios, ¿qué? Por Yeah. favor, háblales de Malafama. Sí, güey, no les Pero hemos debe de platicado Debe de de haber un Malafama güey Studios. aquí que a lo mejor quiere grabar su podcast. Chance. Aquí dirigido por nosotros mismos. Pero bueno, yo creo que el último, y empezamos ahora sí con el tema. Luis Cadena hace 2 días dice: cállense a la verga y dejen hablar a los invitados. Saludos desde Ranapan. No. Supongo que es un sapo. Güey, espérate. Saludos desde Zapopan. Lo Güey, siento, Luis Cadena. Si todo sale bien, güey, voy a ir a Taparacá, güey. No mames. En 3 semanas, güey. Si todo sale bien, güey, voy a ir a Iquique. No en mames. Chile, güey. No mames. Y si no, voy a estar como por las líneas de Nazca, güey, que está así súper cerca.
porque me invitaron a Perú. Todavía no huevo. está cerrado, güey, pero si se cierra bien, me invitan a Perú, güey. En 3 semanas voy a Perú, güey. Y voy a ir a Taparacá, güey. Va a estar bien verga, güey. Eso justo, lo tenemos ahí enmarcado para que vayan a ver Exactamente. nuestros bonitos capítulos en YouTube y puedan ver nuestro set guapo, que de hecho varias personas ya nos preguntaron que si podemos subir los videos a Spotify. La respuesta es sí, ya hay varios capítulos, nada más que los voy a subir yo una semana después con video a Spotify. Pues porque Spotify no nos paga medio centavo, se come nuestro contenido, el que nos paga es la distribuidora. Entonces, pues la verdad queremos que ustedes van a YouTube a darle muchos me gusta y muchos me encanta y comentar. Pero ya cuando se suben los videos en Spotify ya también va a empezar a monetizar. Sí, pronto. Sí. Pero bueno, queremos YouTube, queremos llegar a YouTube, vayan a YouTube. Vayan y a ahora YouTube. sí, empezamos con Teotihuacán parte 3. En los capítulos pasados hablamos un poco sobre la fundación de Teotihuacán, ese fue el primero, dónde está geográficamente, cómo está construido, ¿no? Ya platicamos un poco sobre el origen de cómo está planeada la urbanización en Teotihuacán con base en las estrellas, ¿no? Platicamos un poco sobre la arquitectura y el día de hoy pues vamos a hablarles de algunos elementos de Teotihuacán de los que no hemos platicado. Como la alfarería, la escultura, y también creemos que, ya lo platicamos en el Patreon, que con este capítulo va a ser el final de la serie de Teotihuacán, en el que les platicaremos por qué abandonaron Teotihuacán, por qué ya no hay nadie, por qué ya no existen los teotihuacanos, a dónde se fueron y qué pasó con ellos. ¿Y quiénes son sus descendientes? ¿Y quiénes son sus Que descendientes? también es muy interesante, güey, Sí. porque sí tienen descendientes. Yo. Yo. Pero bueno, a ver, mi estimado y mi queridísimo Iker, pues Venga. como dijiste, nos quedamos en eso. Y yo escuché hoy en el gimnasio el segundo capítulo, güey. Y nos quedamos, o sea, para ya no repetir tantas cosas, nos quedamos básicamente ya en la descripción de lo que es la pirámide de la serpiente, Sí. ¿no? Que se encuentra en la Ciudadela, ¿no? Que de hecho la pirámide de la serpiente tiene tiene un basamento adosado. Un basamento adosado significa que está encima de la pirámide porque la llegaron a tapar, güey. Y se descubrió hace muy poco la pirámide de la serpiente. Porque a pesar de que Teotihuacán, güey, se conoce ya desde finales del siglo XIX, güey. O sea, apenas siguen descubriendo como Sí. que muchas cosas, ¿no? Y, o sea, en resumen, por si les da hueva escuchar los otros dos capítulos, que de hecho deberían de escucharlos para poder tener un poco de contexto. Güey, contexto. Güey, contexto. Pues básicamente Teotihuacán se crea en el año 0, ¿no? En el año 0, entre el año 1, ¿no? O sea, a lo mejor Cristo era de Teotihuacán. A lo mejor Cristo de Teotihuacán, güey. Exactamente, güey. Lo crucificaron ahí en la pirámide de la luna. En Texcoco o ahí en el Cimit. En Texcotzingo, güey. Lo crucificaron ahí al lado del lago de Texcoco. Jerusalén está en Texcoco. No le digan a Donald Trump, por favor. No, y de repente Israel invadiendo, güey. Sí, sí. Aquí vivimos ya. Aquí vivimos ahora, güey. Y bueno, la decadencia de Teotihuacán fue aproximadamente en el año 600-650, Sí. ¿no? Que es cuando desaparece. Pero Teotihuacán se convirtió en la cultura y la ciudad más importante de su época, Ey. llegando a tener hasta 80,000 habitantes. Órale, güey. ¿No? Que era Es impensable muchísimo, en es ese momento, güey. muchísimo, güey. Se volvió un lugar de influencia donde Teotihuacán pues llegó a influir en muchísimas otras culturas como los mixtecos, como los zapotecos, como los matlaltzincas, como los otomíes, inclusive los mayas, güey, porque no sé si lo comentamos en uno de los capítulos, pero pues Teotihuacán una vez conquistó, entre comillas, Tikal, ¿no? En Guatemala. O sea, que no sé si el buen Dani nos puede poner un mapita de dónde está Teotihuacán y dónde está Tikal, güey, que está bien pinche lejos. Sí. La neta, güey. Sí, está lejos. Pero ¿cómo lo sabemos? Porque en Tikal hay una estela que habla sobre un rey, ¿no? Que Ya. venía de otra parte, güey, y luego se descubrió Órale. que era un rey teotihuacano, ¿no? Entonces, y bueno, pues hablamos de la arquitectura más importante de Teotihuacán, que es la Calzada de los Muertos, que es la Pirámide del Sol, que en verdad es la Pirámide del Fuego, la Pirámide de la Luna, que en verdad es la Pirámide del Agua, ¿no? También la Pirámide del Sol es también la Pirámide del Agua, ¿no? Que la del Sol está dedicada a Tlaloc y a Huehueteotl, bueno, el dios fuego viejo. Ajá. Y la pirámide de la luna, que está dedicada a Chalchihuite. Ya. Chalchutlicue, Ajá. perdón, Chalchutlicue, ¿no? Que es la deidad del agua, que quedamos que era lo mismo que mi compita, el Tlaloc, ¿no? Pero el templo de la serpiente emplumada
es muy, muy interesante porque se descubre en la década de 1980, ¿no? O sea, porque de repente nada más estaba como que la pirámide adosada, pero de esa madre se cayó un día y salió la pirámide del templo de la serpiente emplumada. Ahora, a raza, si me ven con mis celulares, acuérdense que me robaron Sí, mi laptop. le robaron su laptop. Sí, y porque, el laptop de mi hermano se güey, la llevó. porque güey. yo ya vi a personas diciendo, pinche teca, está en el teléfono, en el TikTok. Sí, güey, no mames. Y posiblemente, ¿no? Pero Pero es valverga. entonces, y recuerden que hablamos en el podcast pasado, en la parte 2, que se encuentra en la Ciudadela, ¿no? Sí. Que la Ciudadela era, pues no se sabe muy bien qué era. Unos dicen que era una zona habitacional para algunas élites, sobre todo de oaxaqueños, ¿no? De zapotecos. Otros dicen que era un mercado. Y la tercera y la última teoría es que dicen que era un observatorio para poder leer las estrellas, ya que llenaban toda la parte de la Ciudadela de agua, porque se encontraron unas canaletas que estaban tapadas que pues no pasaba el agua. Entonces posiblemente hacían un gran espejo de agua para poder estudiar las estrellas. Órale, güey. Güey, pues cualquiera de las tres es válida, güey. Sí, cualquiera de las tres está increíble. La Ciudadela es una estructura con altos muros y un gran patio que rodea el templo. El patio de la Ciudadela es suficientemente grande para albergar a toda la población adulta de Teotihuacán dentro de sus muros, que se estima que podían caber hasta 100,000 personas. Dentro de la Ciudadela hay varias estructuras, incluyendo el templo ¿cómo se llama? De Quetzalcóatl, ¿no? Sí. El templo de las serpientes, el templo del sur y también una plataforma adosada que fue construida en el siglo IV, ¿no? La Ciudadela también cuenta con complejos apartamentos que rodean la pirámide de la serpiente emplumada y se cree que estos han sido ocupados por estatus de la élite, sobre todo los jefes de estado, ¿no? Porque acuérdense que Teotihuacán pasó por muchas fases y conforme pasaba por estas fases iba cambiando la élite y los gobernantes, ¿no? De hecho, bueno, ahorita hablaremos por qué estaba adosada, por qué estaba cubierta la pirámide de la serpiente, güey, porque hubo una guerra civil en la cual se estaban peleando cuál era la deidad principal, que si era Quetzalcóatl o si era Tezcatlipoca, ¿no? Y ganaron los Tezcatlipocas, güey. Entonces, es que cuando se cambia de que antes toda la élite vivía al lado de la pirámide del Sol y de la Luna, pero al lado de la pirámide de la Luna y en el Palacio de las Mariposas, y después se cambiaron todos a la Ciudadela. Órale, eso ¿no? fue una guerra civil con motivos ideológicos. Sí, güey, fue una guerra ¿no? civil. Hagan de cuenta que lo que está pasando en Medio Oriente. No, yo quiero compartir un comentario rapidísimo que me acuerdo, güey. Bueno, lo pusieron en la serie de la Primera Guerra Mundial. Un papanatas, que no voy a decir su nombre porque no me acuerdo, dice de que me encanta cómo cuentan la historia, pero me choca que expliquen la historia con ideología política. Déjame, te explico la Primera Guerra Mundial, que fue una guerra ideológica sin ideología, pinche idiota, güey. Déjame, te explico el conflicto de Israel y Palestina sin ningún tipo de ideología. Sí, hermano. Pinche cabeza de coliflor, Sí, güey. sí. Ni modo. mames, güey. Teca lo dijo mejor. Pinche cabeza de coliflor. Sí, güey, no mames, güey. Ya. Bueno, los cabezas de nabo también son escuchas. También son escucho. Bueno, esa esa historia para tontos. Bienvenido. Lo siento. Sí, me puse muy güey. hostil. Lo siento. Eso es Pero para eso ti. no te quita la cabeza de coliflor, güey. Bueno. Se cree que dentro de la Ciudadela también estaba conectada con el inframundo y los centros administrativos del mundo vivo, probablemente que están situados cerca de la pirámide del Sol y la Luna a lo largo de la Avenida de los Muertos, debido a que la Ciudadela es muy diferente a los otros complejos de Teotihuacán. Okay. Su principal propósito era único, ¿no? O sea, era muy distinto el propósito de la Ciudadela que de la pirámide del Sol y la pirámide de la Luna. Sí. O sea, porque estos eran centros ceremoniales, mientras que esto era un centro de poder o un mercado, ¿no? O también Y porque, bueno, recordemos que encontraron una serie de túneles, por eso dicen que se conectaba el inframundo con el lugar superior. Ajá. A pesar de que su tamaño solo es 3/4 partes de la pirámide del Sol, la parte de la estructura atribuye a la pirámide de la serpiente emplumada como las plataformas exteriores. Ahora, la pirámide de la serpiente es de 6 niveles, ¿no? Es una pirámide escalonada construido al estilo talud tablero, que recordemos que era como el estilo arquitectónico único de los teotihuacanos y que todo mundo les copió. Los bordes exteriores de cada nivel están decorados con cabezas de serpientes emplumadas, alternando otra criatura parecida a una serpiente, a menudo identificada como Tlaloc. Pero resulta que unas investigaciones recientes descubrieron que sí están las cabezas de las serpientes y al lado hay como que una figura parecida a Tlaloc, que de hecho en el talud están rodeados por un ambiente acuático, ¿no? Por eso es que se pensaba que era Tlaloc, porque pues, encontramos conchitas, encontramos serpientes de agua, encontramos caracoles, güey, encontramos animales acuáticos, pero resulta que no, güey, que este estilo que esta cabeza no es Tlaloc, güey, sino es el demonio caimán Zipactli, güey.
y que de hecho me gustaría hablar sobre eso porque es parte de la cosmovisión teotihuacana, güey. Ok. El demonio Caimancipactli, güey, era el demonio que no permitía la creación de nada, ¿no? Y Quetzalcóatl y Tezcatlipoca se enfrentan a Zipactli para poder crear el todo. Órale. Está súper interesante, güey. Sí. ¿No? A los ojos de estas figuras hay un lugar para el vidrio de obsidiana que, bueno, porque los ojos traían obsidianas, güey, ¿no? Para cuando la luz golpee, sus ojos brillen, ¿no? Ok. Porque está también, ¿cómo se llama? Está orientada para que por atrás, a la verga, se movió eso. ¿Por qué se movió eso? ¿Por qué se movió? ¡Ey! Ey, ¡No ey. mames, güey! Güey, no, espérate, genuinamente esa madre se movió así como ¿Se si le movió así? empujaran, güey. Órale. ¿Sí viste? ¿Qué pedo? Scary shit. Estamos aquí en el estudio y se movió una cortina. Para los que no están viendo, vayan a ver el fantasma del set de Historia para ¿Crees que se Tontos. vea en la cámara? Chance sí. No, No se ve. mames. Uy. Oye, estoy culeado ahora, ya no quiero hablar de nada. Güey, te juro que la movieron así como si la empujaran, como si asomaran, güey. Oye, Zipactli. Oye, Zipactli, bienvenido al podcast. Bienvenido al podcast Zipactli o Tezcatlipoca. O Tezcatlipoca. Ay, güey, uy. Pero bueno, acuérdense que, como dicen las películas de terror, si ustedes le hacen caso, entonces se los van a comer. Entonces haremos como que no pasó nada y como vamos que a no pasó continuar nada. con este podcast. Los ojos tenían, ¿cómo se llama? Bueno, tenían obsidiana, ¿no? Y la obsidiana estaba hecha que para cuando llegara el sol. atardecer, Ajá. güey, los ojos brillaran. Órale. ¿No? Entonces se veía muy padre, güey. Debajo de cada fila están los bajorrelieves, una serpiente emplumada que está asociada con los símbolos de agua. Estos y otros diseños arquitectónicos son meramente decorativos, pero también tienen un fuerte significado ideológico, aunque no hay consenso sobre cuál es el significado, ¿no? A pesar de que sí están como un ambiente acuático, Sí. no se sabe por qué exactamente, ¿no? O sea, porque pues como podemos ver, o sea, tanto la pirámide de la luna como la pirámide del sol, pues eran las vocaciones hacia el agua, entonces también puede ser que nada Sí. más haya sido como, bueno, esto también tiene que ver algo con el agua, pero no se sabe exactamente por qué. Algunos interpretan la iconografía de la pirámide como un alcance del mito del origen de la creación o un calendario de la naturaleza, y otros encuentran el símbolo de guerra y el ejército. Ahora, ¿por qué? Pues está muy asociada con lo que es un calendario. Sí. Porque resulta que hay 366 cabezas de serpiente. ¿No? Ya. Hay 366 66, cabezas de serpiente, güey, que es básicamente un calendario. Y por eso se sabe, y por eso quiero que entiendan justamente por qué es importante el mito de Zipactli en esta situación. Pero déjenme acabar. Pues, muchos arqueólogos han buscado el significado del templo de la serpiente emplumada, que pues están intentando asociarlo con Quetzalcóatl, pero al parecer que aparece en el exterior de la pirámide. Esta representación se describe como una figura monstruosa de grandes colmillos, aunque carece de mandíbula inferior. La superficie de la obra tiene dos componentes cuadrangulares, dos anillos en la frente y un nudo en la parte superior. Se ha considerado que los nudos representan la importancia del calendario, como ha demostrado a lo largo de la historia la iconografía de Teotihuacán. Ahora, hay muchos detalles que pueden asociarse con el significado mítico de Quetzalcóatl, y se basa con la interpretación de que Quetzalcóatl fue el portador de las fuerzas del tiempo, y está representado como el transporte del destino y el tiempo abstracto en la superficie de la Tierra. Esta interpretación es gran medida la base de los signos de conexión y significado calendárico exhibido en la pirámide, ¿no? Pero hoy en día la pirámide está oculta en gran medida por la plataforma adosada que insinúan la reconstrucción política de Teotihuacán en el siglo IV, que a lo mejor fue un rechazo del gobierno autocrático, que se sabe que en estas fechas hubo una guerra civil. Sí. Después de la excavación del principio del siglo XX, se descubrió una sección de una fachada del lado oeste del monumento que se cree que data del siglo III, y las fantásticas y raras tallas de la superficie representan la deidad de la serpiente emplumada, otros dioses, conchas marinas y paneles en cada escalera. Ahora, lo que les iba a decir, ¿por qué tiene que ver la leyenda de Zipactli con la serpiente emplumada, güey? Bueno, dice la leyenda, güey, que Quetzalcóatl y Tezcatlipoca fueron encomendados por Ometeotl en crear el todo. Ok. ¿No? En crear porque Ometeotl es la deidad máxima. Sí. Háganle cuenta que es Dios. Es ¿no? Dios, sí. ¿No? Para algunos lo que dicen. Pero estos son deidades, no son dioses, ¿no? Y Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, que eran prácticamente hermanos, entonces les dice Ometeotl, ¿sabes qué, güey? Pues necesitamos que creen el todo, pero existe un demonio que no permite, güey, que se cree
el tiempo, básicamente, lo cual es el demonio Cipactli, ¿no? Que los tenemos en unos códices. Entonces, Cipactli era un demonio lagarto, güey, que justamente se comía el tiempo y no permitía la creación, y fueron encomendados estos dos güeyes a matar a Cipactli para poder crear el tiempo. Entonces, pues tienen una gran batalla en la cual casi son derrotados, y de hecho dice la leyenda, que bueno, dice el mito, que Tezcatlipoca sacrifica una de sus piernas que para que se la coma Cipactli, y Quetzalcóatl aproveche para matar a Cipactli, ¿no? Y en cuanto se muere Cipactli, se crea el tiempo. Empieza el conteo del tiempo dentro del mundo terrenal en la Tierra. ¿No? Entonces los teotihuacanos, se piensa, es una de las teorías, que construyeron la pirámide para representar ese mito, el mito de Cipactli, ¿no? Y la creación del tiempo, porque a pesar de que sí, era un demonio que no permitía la creación, gracias a su muerte fue que se creó el tiempo en sí, y por eso se representa dentro de la pirámide de Quetzalcóatl con las 366 cabezas. Sí. Que pues así como es el 365 y el año bisiesto y el ajuste calendárico, ¿no? Sí. Entonces, y por si no se cae. Sí, pero pues posteriormente, debido a una guerra civil que hubo de temas ideológicos, se piensa que se estaban peleando como quiénes eran los verdaderos, quién era el verdadero dios de Teotihuacán. Hace cuenta de lo que pasó como en Egipto, güey. Que si era Amón o era Osiris, ¿no? Ajá, y que hubo una guerra civil ideológica sobre ese pedo, y que al final ganaron los seguidores de Amón, y después se creó Amón-Ra. ¿Ya hablaron de eso en mitología? No, todavía no llegamos a los egipcios. A los egipcios no hemos hablado de los egipcios. Está bien verga, estaría padre. Sí, güey, está chido, güey, porque sí, de repente era el dios Amón-Ra y después otra vez Osiris. Otra vez Osiris, sí, está chido, güey. Pues así pasó. Pero está bien interesante porque, pues, como triunfaron, ya se fue la historia del otro dios. O sea, ¿sabes? Sí. Triunfa una ideología, pues reemplaza la otra, y es la historia que estamos leyendo hoy en día, ¿no? No tenemos la otra versión. Sí, no, y aparte es súper interesante, güey, porque te digo que la pirámide adosada se piensa que es del siglo IV aproximadamente, güey. Y Teotihuacán cayó en el siglo VII. Ya. Estamos hablando, güey, de que hubo mucha gente que no sabía de la existencia de esa pirámide, ¿no? O sea, que pues nada más los que lo vivieron un tiempo, güey, pero pues como decimos, vivían 35 años. Sí, no mames. Entonces ya eran un putero de gente que pues no sabía la existencia de estos güeyes, ¿no? Entonces, lo que le hace muy importante. Bueno, Teotihuacán también es conocido por su participación en la guerra, como sugiere el énfasis de los elementos militares y los simbolismos, y se encontraron muchísimos sacrificios en la pirámide. Los entierros se agrupan en varios lugares cuyo significado aún no se comprende, pero hay entierros de hombres, mujeres, niños y ancianos, ¿no? Pero los hombres superan al número de las mujeres. Los hombres estaban acompañados por restos de armas y accesorios como collares de dientes humanos que llevan a los investigadores, que eran guerreros probablemente al servicio de Teotihuacán, y los dientes eran pues, los dientes de los cautivos. Sí. También se encontró que muchos individuos enterrados estaban vestidos con ropas militares, y al igual que pues un montón de joyería de parte de la élite. Sí. Se encontraron 2 grandes pozos debajo del templo, ubicado en la parte delantera de la escalera. Esto se piensa que pueden haber sido entierros de los gobernantes antiguos de Teotihuacán, pero estas cámaras fueron saqueadas durante los tiempos de ocupación de la ciudad, por lo que no está claro si las víctimas sacrificadas fueron colocadas para acompañar a los gobernantes en la vida después de la muerte. Son cosas que nunca sabremos. Eso sí. La riqueza de los bienes funerarios generalmente aumentan hasta el centro de la pirámide, ¿no? Entonces, eso es algo muy chistoso, güey, porque alrededor hay un chingo. Y de hecho, antes se pensaban que nada más eran como que entierros de gobernantes, pero luego encontraron cuerpos, güey, que resulta que ya cuando hicieron como que en análisis estaban amarrados. Eran güeyes que estaban amarrados de pies y manos, güey, y se los chingaron. Entonces, básicamente fueron sacrificios, ¿no? Debido al aparente enfoque militar de los entierros de la pirámide de la serpiente, muchos creían que estaba asociada con el simbolismo de la guerra, pero el historiador Cowell explica que la mayoría cree que la serpiente emplumada son símbolos que están relacionadas con guerras sagradas relacionadas con Venus. Algunos también han considerado que la figura del altar de la serpiente emplumada representa un fuego solar o una serpiente de guerra. Además, los animales que se encontraron se han utilizado para representar símbolos de muchos tipos, ¿no? La serpiente emplumada es uno de los primeros animales feroces y se visualiza como la serpiente de cascabel con plumas de pájaro. ¿No? Quetzalcóatl es literalmente Quetzal, pluma, serpiente. Sí, justo. Yo tenía aquí, pues para platicar también un poquito sobre la escultura, ¿no? Pero un poco desmitificar todo lo que se dice sobre las esculturas, ¿no? Entonces, pues yo tengo aquí que se considera la escultura que está subordinada a la arquitectura, ¿no? O sea, no había esculturas por esculturas, sino que todas las esculturas estaban ya sea en las pirámides o en edificios, ¿no? Para contar una historia. Entonces, pues,
a pesar de haber tenido pues una influencia muy grande en otras culturas mesoamericanas, este fue el patrón que se repitió dentro de Teotihuacán, ¿no? De que las esculturas estaban subordinadas a la escultura, estaban pegadas a los edificios. Entonces, pues se le llama escultura para las personas que nos están escuchando y puedan imaginarse un poco lo que hay en Teotihuacán. Es que se llama escultura al arte de modelar el barro, tallar en piedra, madera y otros materiales. Entonces, en Teotihuacán había dos grandes tipos de escultura, sino la estatuaria y la ornamental. Entonces, según que representaba la forma humana, en las dos, y se reproduce artísticamente los demás seres de la naturaleza, animales o vegetales. Esas son las tres categorías de esculturas que hay, son animales o vegetales y representaciones de la forma humana, ¿no? Y también pues algunas deidades que también estaban representadas por sus formas humanas, ¿no? Entonces en Teotihuacán la mayor parte de la escultura fue hecha en piedra, tanto en figuritas aisladas como en formas decorativas. Las esculturas de Teotihuacán representan figuras, símbolos de animales, de plantas, como las serpientes, las conchas, las máscaras rituales, y estas últimas estaban encontradas en el templo de Quetzalcóatl, ¿no? Entonces, pues, los materiales que había disponibles en Teotihuacán, para que cuando vayan digan, no, es que aquí le faltan cosas, pues es lo que había para trabajar en Teotihuacán. Había arcilla, que pues, es uno de los materiales más antiguos utilizados por el hombre para hacer esculturas, ¿no? Porque es bien fácil de modelar y se acabó. Después también existía la piedra, el hierro, la madera y la policromia. ¿Cómo que el hierro? El hierro, sí, sí. Es un material que se utiliza para hacer esculturas mediante distintas formas de trabajo. Pero si no tenían metalurgia, ¿cómo crees? Pues eso dice en la tesis de este güey. A huevo. También trabajaban la obsidiana, el jade, el alabastro y se encontraron 500 talleres de obsidiana, güey. Órale, güey. Es que justo de ahí la sacaban. Sí. ¿No? Y también tenemos registro de obsidiana teotihuacana en otras partes de México. O sea, de Un que chingo. en muchísimas, ¿no? Entonces, pues, o sea, se sabía que hacían máscaras rituales de piedra pulimentada, tallada de jadeíta, como dice Teca, No, de jade y alabastro. jadeíta son diferentes, papi. Bueno, perdóname, sí. ¿Qué tal si hay un güey experto en piedras? Te va a mentar la madre, un güey. piedrero. Mamaba la piedra. De alabastro o serpentina, que esas eran utilizadas en los ritos funerarios. También tenían un exclusivo sentido geométrico, todas las máscaras, ¿no? Que de hecho, si van al Museo de Antropología en la Ciudad de México, pueden ver de lo que estamos hablando, ¿no? De que todas estas máscaras y las esculturas tenían pues un excesivo sentido geométrico, ¿no? Que era como el nexo entre el difunto y la divinidad, que eran las marcas estas rituales de los rituales funerarios, Sí. ¿no? Y Sí, justo tengo que dependiendo del color, era dependiendo al dios. Por ejemplo, si eran turquesas, era hacia Tlaloc. Sí. Si era rojo, era Xiuhtecutli o Huehueteotl. Órale. Y si era negro, era Quetzalcóatl, que era color del quetzal, ¿no? Sí, y ya para terminar un poco la parte de la escultura que estaba adosada a las pirámides, pues ustedes imagínense cuando vayan a Teotihuacán que en los relieves de las pirámides pues constituían una parte muy importante de la decoración de los grandes edificios, ¿no? Los motivos que principalmente representaban las pirámides eran las cabezas de jaguar, ¿no? El quetzal y formas marinas, ¿no? Conchas y caracolas. Y también por otra parte se han encontrado vasos de sacrificio realizados casi siempre con forma de ocelote. Entonces, cuando ustedes vayan a Teotihuacán, se recuerdan de estos capítulos de Historia para Tontos y pues buscan estos motivos, ¿no? Que se repiten a lo largo de todo Teotihuacán, que pues eran más animales, ¿no? Las cabezas de jaguar, el quetzal, y las conchas, las caracolas y los ocelotes. Ok. Yo de la cerámica tengo que el mercado principal estaba ubicado en el lugar donde se encuentra actualmente el museo. Ok. Allá en Teotihuacán. En Teotihuacán. Los productos de cerámica se hicieron a gran escala y fueron muy importantes para el desarrollo de la economía de la ciudad. Los distintos talleres industrializados tuvieron pronto la oportunidad de exportar a grandes lugares remotos como Guatemala, donde se encontraron este tipo de trabajos, ¿no? Se han encontrado piezas de influencia de esta cerámica en San Andrés Tuxtla, en el estado de Veracruz, y Cerro Bernal, en el estado de Chiapas, ¿no? Igualmente en Monte Albán, en Oaxaca, entre muchas otras localidades en las costas de Guerrero. El arte de elaborar vasijas de barro cocido, es decir, la alfarería, fue un recurso muy utilizado en Teotihuacán. Sí. A través del estudio de las diferentes piezas se ha podido distinguir distintos periodos del desarrollo cultural. Está la cerámica de Teotihuacán I, que es del 500 a.C. al 200 a.C. Cerámica Teotihuacán II, del 200 a.C. al 200.
donde ya tenemos representaciones de Tlaloc y cerámica negra. Teotihuacán 3, del 200 al 650, ¿no? Donde es cerámica anaranjada, que es creo la más famosa que hay, que es como rojita, ¿no? Y la cerámica de Teotihuacán 4, que es de 650 a 800, que son urnas y braseros, ¿no? En general, los alfareros fabricaban ollas, vasijas, zoomorfas, antropomorfas, figurillas, muñecos, objetos domésticos, vajillas y collares. Sí, ¿no? yo aquí tengo justo también un dato interesante sobre la cerámica teotihuacana. Pues primero también era más utilitaria, ¿no? O sea, toda la cerámica que había, la mayoría que han encontrado son cosas utilitarias, que son pues vasijas comunes para cocinar, ollas, cazuelas, vasijas de almacenamiento y demás, ¿no? La que tú dices, Teca, la cerámica anaranjada Talajinga, que es la que estaba producida en sitios de la parte sur de la ciudad, al sur del río San Lorenzo, que de hecho todavía podemos encontrar yacimientos de este tipo de barro en esa zona. Y hay un dato bien interesante que dice que la cerámica foránea, ¿no? Si bien hemos encontrado cerámica teotihuacana por todos lados, en Teotihuacán el porcentaje de grupos cerámicos foráneos es un poco menor al 1%. Órale. O sea, de que pues los teotihuacanos exportaban, ¿no? Todo. O sea, más bien, a lo mejor no exportaban como tal, ¿no? Como los términos que conocemos hoy en día. Intercambio comercial. Pero había un intercambio comercial de Teotihuacán hacia la periferia, ¿no? Pero no tanto de la periferia hacia Teotihuacán, porque sabemos que lo que han encontrado pues ha sido menos del 1% de todas las colecciones excavadas en Teotihuacán. Entonces, únicamente en el barrio de los mercaderes ocurren frecuencias del 8 al 10%. O sea, justo lo podemos ver en el barrio de los mercaderes, en el lugar donde se comerciaban los barros. Ahí es donde más han encontrado cerámicas foráneas. Okay. Nada más. Está bien interesante que nada más en el mercado, en el barrio de los mercaderes, fueron donde encontraron la cerámica foránea. En otras partes no. ¿No? Que también nos dice un poco cómo estaban organizados en su momento los teotihuacanos. Sí, claro. ¿No? Y aparte, pues era como aquí, ¿no? O sea, como la calidad de la cerámica era dependiendo de quién vivía ahí. Sí. ¿No? También por los colores, güey. Sí. Pues también era muy caro. Otra parte del arte que tenemos de Teotihuacán es la pintura mural, que yo creo que es la segunda más impresionante de todo de lo que es Mesoamérica aquí en México, güey. Aparte, esta pintura mural fue indispensable porque inspiró a los pues ahora sí que a los descendientes, ¿no? De Teotihuacán, ¿no? Sí. Teotihuacán era conocido por ser absolutamente todo colorido. Las piedras de las pirámides estaban, estaban pintadas, como lo dijimos, de cal, de color blanco y de cinabrio, que era el color rojo, ¿no? El interior de los edificios abundaban las pinturas murales con colores variados y brillantes, de acuerdo a la escena y cada imagen. A través de las pinturas se puede estudiar y conocer no solo el panteón teotihuacano, sino también las costumbres de la gente, el comercio y las actividades de los guerreros. Las pinturas de representación de plantas descubiertas en el Templo de la Agricultura por el arqueólogo Leopoldo Bartres en 1887 es un ejemplo de la gran belleza teotihuacana, aunque solo se conservan las copias tomadas en su momento. Uno de los murales representa a dos deidades esquematizadas y relacionadas con el agua, ¿no? Estas dos figuras se ven en escenas pacíficas con personajes que ofrecen tortas, semillas, hule y jade. Y hay personajes que distinguen el color blanco de sus vestidos, que están vestidos con huipiles y túnicas ceñidas. En el Palacio de Quetzalpampalotl, que es el Palacio de las Mariposas, ampliamente recomendado, también tenían buenos murales, algunos conservados más o menos con fortuna. Sí, ¿no? hay unos que están súper conservados, ¿no? Y creo que pues, también hay que reconocer toda la labor de los arqueólogos que nos están tirando paro en restaurar todos estos lugares. Sí, claro. Porque pues, es súper valioso conocer todos estos murales y todavía tenemos chance de restaurar muchísimas partes de Teotihuacán que nos... Pues, ¿no? Que nos abrieran paso a descubrir más sobre esta gran cultura. Sí. En el barrio de Tepantitla se puede contemplar las ruinas de un edificio de una pintura mural que representa el paraíso o Tlalocan. El Tlalocan, ¿no? Órale. El Tlalocan, llamado así por la presencia del dios en la cenefa del mural, o sea, en la parte de arriba. Sí. ¿No? En este mural el artista plasmó escenas de costumbristas de juegos, vida religiosa con unos sacerdotes vestidos de manera ceremonial, con la actitud de cantar mientras van sembrando la tierra y la rocían con agua. Se ven los marcadores muy parecidos a lo que encontramos en la Ventilla, que es al sur de la calle de los Muertos, y otro que se descubrió en Tikal, en el templo CIC 16, ¿no? Que en Tepantitla también hay un espectador y otros jugadores golpeando una pelota con una especie de bastón, ¿no? El primer béisbol. Pero el mayor número de murales apareció en el barrio de Tetitla. Porque recuerden que Teotihuacán tiene 4 barrios. Sí. O sea, es toda la ciudad y son 4 barrios.
La base de la pintura está hecha con una arena fina de cuarzo con una mezcla de cal y uno de los murales se llama Manos Sagradas, un tema muy frecuente de la pintura teotihuacana. Otro mural corresponde a un edificio más tardío que se supone que fue un adoratorio. Los edificios de todo este barrio están llenos de pinturas en los pórticos, pasillos y paredes. En el barrio de Atetelco es un conjunto de edificios que consta de 2 patios y el más antiguo podemos ver imágenes de coyotes y jaguares engalanados con penachos de plumas y de sus bocas salen vírgulas que representan palabras. Ya. Uy, ese es mi favorito, güey. ¿Ese? Ese es mi favorito, güey. Está creo que es el que se le llama el Patio de los Guerreros, güey. Pero está súper, súper bonito, güey, porque son los coyotes que están con las vírgulas. Pero, güey, un dato curioso es que cuando la vírgula hagan de cuenta que es como un caracolito que sale de la boca de las personas o de los animales que los podemos encontrar en los murales. Pero cuando la vírgula es muy alargada y está adornada, significa que están cantando. Órale. Ajá. Cuando son chiquitas, significa que están hablando. Ya. Si las vírgulas son muy adornadas, significa que están cantando. Y hay una específica que significa que están hablando maya. Órale. ¿No? Porque ya lo he dicho en alguna vez del podcast, pero lo repetimos, no sé si ustedes sabían, pero el idioma maya fue el idioma de la diplomacia durante toda la época prehispánica. Wow. Porque era considerado una de los idiomas más preciosos de ese momento. Hagan de cuenta que, no sé si también sabían, pero actualmente es el francés, ¿no? Sí. El idioma de la diplomacia. Bueno, en ese entonces era el maya. Wow. En otro pórtico pueden verse figuras de sacerdotes, cabezas de coyotes y aves, y este lugar se puede identificar con el símbolo del glifo Pu, también existente en la escritura maya. Ahora, esto es algo muy, muy chido porque no se sabe el verdadero nombre de Teotihuacán. Sí. O sea, recuerden que Teotihuacán se lo pusieron los mexicas, por eso es así como de el lugar donde nacen los dioses, pero realmente las nuevas investigaciones dicen que en verdad se debería de llamar Teohuacán, que significa el lugar donde nace el sol, ¿no? Pero encontramos el glifo de Pu, lo cual, uno, habla sobre la relación entre los teotihuacanos y los mayas, y dos, este mismo glifo de Pu fue el que se encontró en Tikal cuando se representa a uno de los gobernantes, ¿cómo se llama? Uno de los gobernantes extranjeros. Ya. Entonces, hay unos mayistas, unos teoristas que dicen que ese es el verdadero nombre de Teotihuacán, Pu, pero no tiene mucho sentido. Porque pues es básicamente en el idioma maya, porque dicen que Pu se puede traducir como Tlalocan. Entonces, posiblemente, una de las teorías dice que el verdadero nombre de Teotihuacán es Tlalocan. Pero nada está confirmado. Órale. ¿No? En el pórtico 1 de este patio podemos ver otra vez el símbolo Pu de manera repetida y la figura de muchos coyotes dibujados con antiguas representaciones. En el pórtico 2, unos personajes humanos que sostienen caracoles emplumados van ataviados con una cabeza de ave y representan la procesión con un coyote y un jaguar. Al igual que en el pórtico 3, podemos ver un ave humanizada que sujeta 3 dardos con borlas y las manos de los pies con sandalias. Sí, ¿no? Si ustedes no se lo pueden imaginar, van a estar aquí en pantalla. Dani nos va a ayudar a poner todo lo que dijo Teca para que mientras lo diga Teca, ustedes puedan ver un poquito sobre los murales, porque creo que es difícil imaginárselos, porque yo los tengo aquí y están impresionantes, güey. Están impresionantes y yo... O sea, creo que no me los podrías explicar. A ver, estas son las vírgulas, güey. Justamente. Sí. Esas vírgulas, güey, que están como que ataviadas, que están como que decoradas, significa que están cantando, güey. Órale. O que están diciendo algo hermoso. Este episodio sí va a tener show notes, porque también hay episodios que no tienen show notes, porque no decimos, por ejemplo, el de Donald Trump, pues no hay show notes que poner, porque pues no hubo show notes que poner, ¿no? Sí. Pero en este sí va a haber show notes que poner y van a ver ahí las vírgulas y el glifo de Pu. Sí. el glifo de Pu, ahí pondremos también el glifo de Pu. Y bueno, y si ustedes se preguntan cómo pintaban los murales, utilizaban diferentes materiales, ¿no? O sea, utilizaban cal, utilizaban flores, utilizaban carbón, utilizaban cinabrio, ¿no? Y también utilizaban, y este es el más importante, el azul maya, que ya hemos hablado mucho de él, que el azul maya es el primer color, pues no sé si del mundo, pero al menos el primer color en Mesoamérica o en el continente americano que se obtenía a través de una reacción química. Y el azul maya es único. ¿Por qué es único? Porque se obtenía, no sé si puedes ver los ingredientes del azul maya, güey, porque se puede, o sea, los puedes buscar de cómo lo están hechos, que es una teoría, pero se hacía a través de la reacción de una combinación como de flores y un mineral. Ay, cabrón. Los ingredientes del azul maya son índigo y paligorskita. Paligorskita. Y nada más se podía hacer en la zona maya porque era donde se encontraban los recursos para poder hacer este color. Entonces, a huevo tenías que llevar un maya que te dibujara, güey. Y si tenías azul maya en tu templo o donde fuera, es que tenías un putero de varo, güey. Eras ese güey. Eras ese güey. Eras ese güey. Sí, entonces,
Como les dije, pues es muy importante la escultura teotihuacana, ¿no? Porque de la escultura, perdón, los murales teotihuacanos, porque posteriormente, tras la caída de Teotihuacán, en su decadencia en el año 650 y la caída y abandono en el año 800, muchos de estos pues artistas migraron hacia otras ciudades y podemos ver pues ahora sí que las inspiraciones en zonas arqueológicas como Cacaxtla, como Xochitecatl, como Monte Albán, güey. O sea, como... ¿cómo se llama Bueno, entre muchos otros lados. Donde ustedes encuentren murales, seguramente están inspirados en los murales teotihuacanos, ¿no? Porque esos fueron los primeros güeyes. Sí. ¿No? Sí, que creo que también es la importancia de por qué platicarles a ustedes de lo que pasaba en Teotihuacán, porque si entendemos lo que pasó en Teotihuacán, podemos entender mucho de cómo se realizaban las cosas en otras civilizaciones en Mesoamérica, ¿no? Porque ya sabemos que la cultura se esparció y pues sí fue la civilización hito del momento en el que todos se apoyaron. Y justo yo también traía un poquito sobre la historia de en qué momento empezamos como sociedad a estudiar lo que pasaba en Teotihuacán, ¿no? O sea, de dónde sacamos toda esta información, quiénes eran los arqueólogos del momento, ¿no? O sea, pues tenemos los primeros registros y las exploraciones que eran del siglo XVI al siglo XIX, ¿no? Que ya sabemos que del siglo XVI, tras la llegada de los españoles, los cronistas como Bernardino de Sahagún y Motolinía mencionaron... Sí, güey, perdóname mi confianza. El señor Fray Bernardino de Sahagún y Motolinía mencionaron las ruinas de Teotihuacán en sus escritos. Los mexicas ya consideraban el sitio un lugar sagrado y lo llamaban la ciudad de los dioses, ¿no? Ya después también llegamos al siglo XVIII. En 1675, el sacerdote Carlos de Sigüenza y Góngora exploró la zona y realizó descripciones, pero sin excavaciones formales. Y ahora sí, llegamos al primer nombre importante en el siglo XIX. A partir de 1804, el explorador alemán Alexander von Humboldt visitó Teotihuacán y dibujó mapas de las pirámides, lo que despertó el interés internacional. Que luego justamente a veces lo que nos pasa a los mexicanos es de que nos damos cuenta de que los más grandes estudiosos de nuestras civilizaciones no son mexicanos, ¿no? Qué raro, ¿no? Eso nos pasa siempre. Entonces, pues también tenemos cuando pasaron las primeras excavaciones científicas, ¿no? Que fue en el siglo XIX al siglo XX. Durante 1864, por ahí, durante el Segundo Imperio Mexicano, el geógrafo francés Jean Charnay realizó algunas excavaciones y tomó fotografías del sitio. Ya existían las fotos. Y llegamos a, creo que algunos de los nombres más importantes mexicanos, que es en 1884, Leopoldo Batres, arqueólogo mexicano, inició las primeras excavaciones formales en 1884, ¿no? Y ya para 1905 empezaron ya a dirigir ya ambiciosos proyectos de restauración, pero su trabajo ha sido criticado por métodos agresivos como el uso de dinamita en la pirámide del Sol. Solamente se le ocurrió a ese güey, pero bueno, en 1884 el mundo era bastante diferente. Y de hecho, ¿sabes quién fue uno de los promotores de la recuperación de Teotihuacán? ¿Quién? Porfirio Díaz. ¿Porfirio Díaz? Porfirio Díaz fue uno de los promotores porque a ese güey le gustaba mucho la arqueología. El güey era fanático de la ciencia y el arte, güey. Entonces, cuando se dio cuenta hay una foto, de hecho, donde está Porfirio Díaz paseando por las pirámides de Teotihuacán, güey. Wow. Pero ese güey fue uno de los impulsores que dijo, güey, pues tenemos feria, güey. Haz algo para descubrir qué pedo con estos valedores, güey. Sí, justo ya antes de eso, pues ya conocemos los métodos que utilizaba, ¿no? Como dinamita y raspar las paredes y demás. Y no fue hasta ya las investigaciones modernas que empezaron por ahí en 1917 a 1920 que llegó el arqueólogo Manuel Gamio. Excavó el sitio y publicó La población del Valle de Teotihuacán, que es el estudio pionero sobre la cultura teotihuacana. Fue el primero que publicó algo sobre las culturas, o sea, la cultura que vivía en Teotihuacán, ¿no? Ya para los 40 y los 60, en los 1900, se realizaron nuevos proyectos de restauración y excavación en la Calzada de los Muertos y la Pirámide de la Luna. En los 80s y en los 2000s, descubrimientos importantes en el Templo de la Serpiente Emplumada, que, o sea, esto es bastante nuevo, ¿no? Revelaron sacrificios humanos y la complejidad ritual de la ciudad. Y ya para el 2003 al 2020 se exploró un túnel debajo del Templo de la Serpiente Emplumada, que ya nos había contado Teca, donde encontraron más de 100,000 artefactos, figuritas de jade, pirita, mercurio líquido, lo que sugiere prácticas ceremoniales sofisticadas. Güey, está bien cabrón eso. De hecho, era algo de lo que quería hablar, güey, porque justo lo platicamos en uno de los capítulos. A ver, pausa. Ajá, bueno, allá. Ajá.
Lo platicamos en uno de los capítulos, en el segundo me parece, güey, de que justo se encontraron, güey, o sea, túneles que tienen, me parece, creo que 13 metros de profundidad, güey, hay 100 metros de largo, güey. Verga, güey. ¿No? Pero algo muy curioso es que, pues, cuando encontraron el mercurio, güey, son los yacimientos más grandes de mercurio en alguna zona arqueológica en toda América, güey. Wow. O sea, que justamente, y no se sabe muy bien para qué se utilizaba, o sea, porque se sabe que aquí en Mesoamérica utilizaban el mercurio como método ceremonial, güey, porque hay unas vasijas que se encontraron creo que en Guatemala, güey, en Chiapas, donde desaparecen los güeyes bebiendo como que una bebida y luego están vomitando, güey. Entonces los arqueólogos piensan que se estaban pisteando el mercurio. Órale. Igual que los chinos, güey. Los chinos pensaban que el mercurio te otorgaba vida eterna. Sí, Es que, güey, imagínate, no tienes el conocimiento, güey, en esa época y de repente encuentras un... Sí, pinche, un metal líquido, un líquido que jamás has visto en tu vida que se ve bastante tomable y delicioso. Hoy no los culpo, bastante tontos. Que de hecho también yo tenía una historia que les quería contar a ustedes, pero si no, lo dejo para el final del capítulo. Sí. Y justamente eso está como que muy interesante. Y bueno, güey, pero lo cabrón, güey, es que también cuando entraron los arqueólogos, pues encontraron el mercurio y se intoxicaron, ¿no? Porque es así como, güey, pues esa madre es pues, súper tóxica. Sí. Pero hay dos teorías. Hay una teoría que se utilizaba como método ceremonial, ¿no? O sea, que se acumulaba el mercurio, pero hay otra teoría que también dicen que es la representación del Mictlán, güey. Del río Alpanogalcahuía, ¿no? Que era el río que supone que se cruzaba. Entonces el mercurio representaba justamente ya el inframundo. Y pues hasta el final se encuentran varias puertas donde se encontraron varios entierros, ¿no? Yeah. Entonces, pero esto todavía no está abierto al público. O sea, me acuerdo que a la última vez que fui me dijeron que ya no tardaban en terminarlo, güey. O sea, llevan desde el 2003, sí, desde el 2003, güey. Trabajándolo. Y hay algo que no hablamos, güey, son los chalchihuites, güey. Creo de que las flores teotihuacanas. Yo voy a cerrar con eso, güey. Va. Yo voy a cerrar con las chalchihuites, güey, que son las flores teotihuacanas, que son unas flores que son de color verde, ya que representan el jade. El jade para ellos era la piedra más preciosa que existía. Igual es como una herencia, inclusive como herencia olmeca, güey. O sea, entonces los chalchihuites están representados de los colores del jade y estaban dentro de los templos más importantes porque eran un símbolo de belleza. De hecho, yo me tatué uno acá. Bien, sí, bien, me tatué bien. un chalchihuite. Vayan a verlo. Y es muy importante porque representa los 5 puntos cardinales teotihuacanos. Okay. Norte, sur, este, oeste y centro, güey. Ya. ¿No? Entonces, por eso se ponían alrededor de todos lados para hacer un símbolo de poder, un símbolo de belleza y un símbolo de, pues, de la unificación del universo, ¿no? Y bueno, y vamos a hablar sobre la caída de Teotihuacán, sí, ¿no? que justo yo tengo aquí, pues la mayoría son teorías, ¿no? Porque nadie sabe a ciencia cierta por qué se fue donde Teotihuacán, ¿no? Pero sobre la caída de Teotihuacán, hacia el 650 después de Cristo, lo que sabemos es que la parte central de la ciudad fue incendiada y saqueada, ¿no? Y que un tiempo después hubo migraciones masivas fuera de la cuenca de México, quizá la primera migración de los pípiles hacia Centroamérica. Y hay un arqueólogo que se llama René Millón, en 1988, que él señaló que algunas de las causas del fin de Teotihuacán fueron: 1, la mala administración de la economía y la política; 2, la inflexibilidad hacia el cambio; la existencia de la burocracia ineficiente e incompetente; y el deterioro de las redes de intercambio. Oye, y justamente, de hecho, se descubrió que la pirámide de Quetzalcóatl, güey, está quemada, güey. Sí. Pero que está quemada de tal manera que no la quemaron para destruirla, sino que la quemaron para hacer una simbología hacia el poder. O sea, igual es una de las teorías que dice que la gente común quemó el templo de Quetzalcóatl para demostrarle a la gente que ya no, a los gobernantes que eran unos autoritarios y recordarles que cualquier se pasaban de verga, otra vez iba a pasar lo mismo, ¿no? Órale. Porque les digo que fue una de las guerras civiles ideológicas. O sea, creo que fueron 2 guerras civiles. La ideológica, que esa era y la del poder, güey. Y pues tras la caída de Teotihuacán, su decadencia empieza en el año 650 después de Cristo aproximadamente, y ya su abandono total es a partir del 800. ¿Y por qué se abandona? O sea, imagínense, para el 650 había, me parece, creo que 40,000 personas viviendo. Sí. Y ya para el 800 había como 2,000. 2000. Sí, 3,000. yo tengo aquí un caso, un caso que ponen aquí de que, a ver, vamos a imaginarnos el siguiente escenario, ¿no? La ciudad había crecido demasiado en las últimas épocas, invadiendo la llanura aluvial, lo que hacía depender de la zona de Texcoco e Iztapalapa para el abasto de alimentos. Por otro lado, el amplio consumo de madera en techos y combustibles para diversas actividades, que eran principalmente la producción de cal, causó un deterioro en el ambiente que circundaba la ciudad, y la deforestación provocó erosión del suelo y baja los niveles freáticos, que es pues,
¿Qué son los niveles freáticos? No lo sé. Ahorita lo investigamos. El nivel del agua, güey. El nivel del agua, ¿no? Ajá. Cuando esto sucedía, ocurrió una sequía prolongada en todo el eje neovolcánico, y si consideramos que quienes gobernaban la ciudad se presentaban como los encargados de propiciar la lluvia y la fertilidad de la tierra, pues hay que comprender que por eso la revuelta interna, ¿no? De que incendió el centro administrativo y religioso estaba dirigido contra el grupo gobernante. O sea, de que, a ver, no tenemos agua, tú eres el encargado de traernos agua, hermano. A ver, apaga tus templos. Sí, a ver con qué agua vas a apagar tus templos, ¿no? Entonces es probable que esta revuelta hayan participado grupos del sur de Puebla que utilizaban los canales de distribución de Teotihuacán para vender sus vajillas y artesanías, y que al parecer también las rutas de abastecimiento de la ciudad fueron cerradas. O sea, y esto viene con la creación de nuevas ciudades, güey, nuevos centros de poder. O sea, porque pues, como les dije, Teotihuacán era el principal centro de poder, pero también hay otros que vienen creciendo, como son el Cacaxtla, ¿no? En el estado del existente Tlaxcala. Cacaxtla, que de su auge fue aproximadamente en el 650 después de Cristo. Posteriormente Xochitecatl, güey, en el estado de Morelos, que también por ahí del 650, que estos eran unos indígenas que se llaman Olmecas Xicalancas, que pues se supone que eran como que una combinación de los olmecas con las tribus nahuatlacas o quién sabe qué, que same shit as de teotihuacanos, no sabemos ni verga de quiénes eran ni qué hablaban, pero están ahí, y también podríamos hacer 3 podcasts de cada uno de estas culturas, ¿no? Monte Albán también crece, porque Monte Albán tuvo caídas y bueno, tuvo de sus periodos de decadencia, pero se volvió a reconstruir. Pero Monte Albán vuelve a crecer. También la zona maya, güey, empieza a crecer nuevamente. Cae Tikal, güey, pero también con la caída de Tikal crecen varias otras ciudades, por lo cual Teotihuacán deja de ser importante. ¿No? O sea, básicamente, pues por eso se cortan las líneas de suministros, porque también Cholula crece muchísimo, güey. Entonces, porque estas grandes ciudades prehispánicas, pues empiezan a tener mayor importancia, güey. A tal grado que pues ya Teotihuacán ya no era lo mismo y se termina abandonando en el 800. Pusieron aranceles, mandaron a chingas a todo. Y el resto de la historia ya lo conocemos. Pero así termina la historia de Teotihuacán. Yo, antes de terminar y que se nos acaben las pilas de las cámaras, yo quiero hacer hincapié en que está bien que seamos tontos, pero ayer estaba viendo yo un video sobre algunos como threads en 4chan. No sé si conocen 4chan, pero 4chan es una página de internet que huele a humedad terrible, ¿no? Que nada más... Es el Reddit de los ñoños. Es el Reddit de los ñoños. Pues si por si Reddit es de ñoños, güey. Pero, pues, la particularidad de 4chan es que todo lo que publicas tú en 4chan es anónimo, ¿no? O sea, en lo que tú publicas, te dan como un número de usuario que es nuevo para cada publicación. Entonces, pues es anónimo. Súper anónimo, ¿no? Entonces, hay un güey que no les voy a decir los ingredientes porque no confío en ustedes, tontos, principalmente, ¿no? Que es un post de un güey que supuestamente es químico y dice cómo lograr hacer cristales, ¿no? De que, oye, yo estoy haciendo experimentos en mi casa y estoy viendo cómo hacer cristales aquí en mi casa. Entonces, pues necesitamos alrededor de 9,000 pennies, o sea, de que necesitamos copper. ¿Cómo se llama? Cobre. Necesitamos cobre. Pues es que lo estoy leyendo en inglés, güey. Bueno, entonces lo voy a leer en inglés. You'll need around 5 over 9,000 pennies or copper. Necesitamos moneditas, un popote. Y eso, así te lo pone como Art Attack. Aparte lo narra así de que, güey, acompáñenme, amigos, a hacer manualidades en su casa, ¿no? Vas a agarrar Vas a hacer esto, vas a hacer el otro. Vas a poner el otro, vas a poner dos cucharadas de sal, una cucharada de baking soda. No, que no ibas a decir los ingredientes, no, es cabrón. Que esos no son los ingredientes, feos, ¿no? Y después, los ingredientes, vas a necesitar un limpiador de baño y otra cosa, ¿no? Otra cosa. Entonces, lo que tienes que hacer es lo pones en un vaso, metes los pennies, que son de cobre, le das la vuelta, le soplas con un popote durante 10 minutos y al final, tú al incorporar el oxígeno con el popote, vas a hacer que salgan estos bonitos cristales, ¿no? Entonces, se hizo bien famoso este thread en 4chan. Y pues nada más y nada menos era receta para hacer gas mostaza, güey. ¡No mames! Gas mostaza. Y pues tú, o sea, el popote era de broma, güey. O sea, era troll porque tú soplabas durante lo más que tú pudieras, soplidos de 30 segundos, güey. Trata de soplar 30 segundos y luego quita el popote y necesitas recuperar el aliento, güey. Pues era para que inhalaras la mayor cantidad de gas mostaza, güey. A la verga, güey. Entonces, pues se murieron muchísimas personas.
nosotros sabemos que a lo mejor ustedes tontos son más inteligentes y no seguirían este tipo de consejos, pero se murieron niños de 11 años, se murieron niños de 15 años, güey. Se murieron influencers que trataron de recrear la fórmula. Entonces, yo me gustaría hacer hincapié siempre en que revisen las fuentes, en que si tienen dudas de lo que sea, aunque sea pregúntenle al pinche ChatGPT si les da pena preguntarle a alguien o buscarlo en Google o lo que sea, güey. Pero no se pongan nada en el cuerpo que no estén 100% seguros que va a funcionar. No consuman nada, no coman, ¿sabes? O sea, apenas vino Dulce, la de Pregunta del Biólogo, a platicar un poco sobre si es posible transitar pues a una dieta vegana, ¿no? Vino con un nutriólogo a platicar si se podía hacer. Entonces, pues lo que dijo el nutriólogo es de que, güey, sí se puede, pero tiene que ser siempre acompañado de un nutriólogo, ¿no? Entonces, pues... Creo que es exactamente lo mismo. De pinches, todo pasa en Estados Unidos, de pinches gringos hippies, güey, que matan a sus bebés porque les dan dietas veganas, güey. Exactamente, entonces. Hay un chingo de historias de esos. De que necesitamos investigar, ¿no? Porque esta receta eran 2 ingredientes, güey. Los pennies no eran para nada. El popote no era para nada. Nada más necesitas sal, bicarbonato de sodio y otras 2 cosas que venden en el súper, güey. En el súper. Venden en el Oxxo. Yo les digo qué es. Ay, no es cierto. Pero sí, entonces... Bueno, si quieren saber cómo hacer gas mostaza, pregúntale a ChatGPT, tampoco está bien difícil, ¿no? Pero digo, sí, si quieren hacer gas mostaza, los invitamos a no hacerlo, por favor. Sí, no mamen. Sí, no mamen, güey. Qué pedo, güey. Y menos... Traten de engañar a las personas con ese tipo de cosas. Entonces, amigos, acuérdense que el pensamiento crítico es la base fundamental de la sociedad. Acuérdense que vayan a Teotihuacán y acuérdense que también que los queremos mucho. Se vienen nuevos proyectos. Ojalá les hayan gustado todos los capítulos recientes. Vienen todavía más con invitados todavía más verga. Entonces, pues acuérdense que los queremos mucho y recuerden... Bueno, que anoten quién les gustaría que invitáramos. Sí, pónganos abajo en los comentarios a quién invitamos. Sus comentarios son muy valiosos. Estamos haciendo ya la agenda de los nuevos capítulos de este año. Entonces, por favor, pónganlos para poder agendar a sus creadores de contenido favoritos para que vengan a platicar aquí en Historia para Tontos Podcast. Acuérdense que los queremos mucho y recuerden que no hay historia si no hay un... ¡Güey! Bye, amigos. Bye.